Bienvenidos y bienvenidas a Mujeres Psicodélicas, este podcast donde se trata todo lo que puede estar alrededor de la psicodelia, tanto la filosofía como los avances científicos en todo este uso de las sustancias psicodélicas para la salud mental, pues estados elevados de conciencia, filosofía, muchas cositas que creo que son importantes y que aquí estoy yo, Marina Febles, la presentadora de este podcast, encantada una vez más de estar aquí y contarte cosas que creo que te pueden ayudar por lo menos a tener más una visión más amplia de este mundo de la psicodelia y de lo que supone pues sus diferentes aspectos en nuestra vida, ya sea que lo hagas con un ánimo recreacional o con un ánimo terapéutico o de conocimiento interior, ¿no? Como sabes, estoy un poco obsesionada con el libro de Mara Isalá de integración psiquedélica y leo cositas y pequeños párrafos en los que aclara conceptos y términos que me flipan y creo que a ti a lo mejor también te pueden ayudar. Entonces, bueno, yo lo que te recomiendo muy fuerte es que te compres el libro y lo leas, ¿vale? Que aunque tú no tengas, digamos, conocimiento de psicología o de psicología clínica o de psicología teórica, es verdad que hay un conocimiento técnico ahí muy potente, pero que creo que puedes extraer muchísima información de muchísimo valor ya solo con lo que cuenta y de la manera que lo cuenta. Entonces, bueno, sacando eso tan técnico, el resto es una joya que si tienes un poquito de curiosidad en este mundo, te va a flipar, ¿no? Entonces, bueno, que de verdad Marc no me paga por promocionar su libro. Simplemente es una admiración genuina hacia su trabajo y a lo mucho que aprendo leyendo y desgranando cada capítulo y viendo cositas, ¿no? Entonces, la primera recomendación es esa, ¿no? Que lo leas porque vas a entender mucho mejor y sobre todo si estás pues tienes curiosidad o ya has experimentado con psicodélicos y digamos que lo quieres llevar un pasito más allá, creo que la autointegración puede ser también una vía, ¿no? Si no tienes acceso a un terapeuta o a un profesional, y creo que el entender mejor este proceso que sucede después de una experiencia psicodélica y tenerlo más presente y saber en qué consiste, nos puede dar a todos muchísimas alegrías, la verdad. Entonces, por eso me ves hablando tanto, ¿no? de esto y voy avanzando en el libro y cada vez veo cosas que esto no significa que yo le vaya a destripar aquí la obra, ni mucho menos, pero hay pequeñas cositas que creo y conceptos que creo que son interesantes comentarlos, ¿no? En el podcast. Y se habla de una cosa que se llama bypass espiritual, de lo que quiero hablarte hoy, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que tú tomes psicodélicos con un objetivo terapéutico o con un objetivo incluso espiritual, ¿no? Entonces, el bypass espiritual no es otra cosa que un concepto que acuñó John Wellwood, un psicoterapeuta y practicante del budismo, en los años 80. Entonces, el concepto realmente es que de bypass espiritual indica la tendencia a utilizar las dimensiones y experiencias espirituales como mecanismo de evitación. Mediante una pseudoespiritualidad tratamos de evitar el sufrimiento que nos provocan las situaciones mundanas. Puede producirse una tendencia a minimizar el sufrimiento que ciertas situaciones nos provocan mediante aludir a conceptos espirituales como la trascendencia, la irrealidad e impermanencia de todas las cosas, la existencia de un plan mayor o un juego cósmico del que todos formamos parte, la supuesta identificación del ego y un desapego a todas luces poco adecuado. Entonces, bueno, de esta forma, la práctica de las experiencias espirituales se convierten como en una vía de escape a la realidad. Que también, insisto, que yo esto lo digo y él también lo remarca, ¿no? Que se pueden tener realmente experiencias genuinas espirituales, pero volvemos a lo mismo, perdón, que soy muy pesada, sin una integración correcta, pues se puede llevar a una espiritualidad algo naif, un poquito infantil y quizá poco productiva, ¿no? Y se puede convertir también en un obstáculo para la verdadera introspección y el desarrollo de la espiritualidad, digamos, desde una perspectiva más madura. Entonces,
¿esto qué pasa? Que eso era un fragmento, ¿no? de su libro, leído por mí. Eso no son mis palabras, obviamente, yo no me expreso con tanta precisión. Y esto, digamos que sucede y cada vez sucede más. Y aquí es donde empiezan mis reflexiones, ¿no? Lo que yo creo que es interesante de esto. Yo, como ya he comentado en el episodio de si las experiencias psicodélicas pueden ser adictivas, que también sale de este libro, ¿no? Y me hizo reflexionar en diferentes aspectos de esto y lo comenté aquí, que si quieres hace simplemente unos episodios atrás y lo puedes encontrar. Conozco a muchas personas que se convierten en adictas a estas experiencias. Insisto, como quien se hace adicto a la adrenalina que supone tirarse de un avión haciendo salto con paracaídas, pues también hay gente que considera estas experiencias algo que buscar y que le da cierta... cierto placer o algo. No consigo verlo porque a mí placer no me da. Me da placer una vez ya he recorrido mi infierno particular, ¿no? Pero el precio en ese sentido es alto, ¿no? Entonces hay gente que está siempre en la continua búsqueda y ese es lo que comentaba, ¿no? El riesgo de, en la búsqueda continua de esa espiritualidad, en el refugiarse en esos conceptos abstractos, ¿no? Y más subjetivos de la espiritualidad, pues se convierte en un mecanismo de evitación de la realidad y nos hacemos una psicosis maravillosa con todas las cosas que nos pasan en nuestras experiencias psicodélicas, ¿no? Y veo que, pues eso, que aparte de inflar el ego que puede pasar con las personas que tienen estas experiencias continuas y tener ese famoso bypass espiritual, al final se convierte en una tirita que pones para no lidiar con tu universo personal, ¿no? Y con tus problemas y con las cosas de la realidad, ¿no? Entonces, dos puntos que quiero abarcar aquí. Sería el primero, que piensa en nuestra evolución, nuestra historia como sociedad. Venimos de una época, ¿no? Donde las grandes religiones acaparaban la fe de la gente, ¿no? Pues eso, no había tanta información o acceso a la información y bueno, pues lo normal es que crecieras en una fe, da igual de qué tipo o en qué parte del mundo, al final siempre crecías en una fe y siempre hubo estas batallas intestinas entre fe y mi fe es la única y verdadera y la tuya no. Entonces estaba como todo muy polarizado. ¿Qué pasa? Que precisamente en el avance de la tecnología y la información vamos viendo que los adeptos a una fe van decayendo, ¿no? Y las generaciones más jóvenes van teniendo menos gusto, ¿no? Por seguir la fe de sus padres o de sus familiares, ¿no? Sus ancestros. Entonces hay como un punto de inflexión ahí que hace que pues haya una crisis, ¿no? Espiritual totalmente inconsciente, ¿vale? No creo que las personas que nos hemos salido, ¿no? de ese camino espiritual de nuestros padres, ¿no? y nuestros abuelos sea una cosa consciente, ¿no? Pero en mi caso, si te sirve la experiencia, yo vengo de una familia eminentemente católica. Mi madre, sobre todo de la vía materna, mi madre y mi abuela siempre fueron muy católicas de ir a misa y bueno, y tanto fue así que bueno, yo me fui a un colegio católico, un colegio de monjas, y a mí se me comió mucho la cabeza durante toda mi infancia y mi adolescencia sobre ir a misa y creer en el catolicismo, ¿no? Y en Cristo y en la iglesia y todo este rollo, ¿no? Entonces, cuando yo, digamos, me formo como adulta, ¿no? y me genero mis propias opiniones y mis propias ideas, yo reniego de esto, ¿no? Y no quiero tener nada que ver. Eso provoca obviamente un choque con mi familia. Nada grave, obviamente, porque bueno, al final hay que entenderlo, pero me acuerdo que mi madre siempre me decía, tú, si tenía cualquier problema, tú reza, Marina, tú reza, que verás que todo bien. Y no le quito razón, que la fe mueve montañas, nunca mejor dicho, porque sí, o sea, si tienes una fe potente y visualizas el mundo con una
en una vibración concreta, ¿no? Pues puede pasar, ¿no? Que te ayude. Entonces, yo aquí, ojo, cuidado, hago un disclaimer, yo no me meto con ninguna fe, aquí cada cual que crea lo que quiera, ya sabéis que yo protejo fervientemente la libertad de que cada uno en su individualidad y en su derecho de escoger lo que quiera y en total libertad mientras no moleste a otros o no haga daño a otros. Creo que todos tenemos derecho a creer en lo que queramos, ¿no? Entonces, esa crisis, ¿no? de fe nos ha llevado a que las nuevas generaciones, ya seamos los millennials, early millennials, late millennials y las generaciones posteriores, ¿no? Toda la gente joven que viene ahora, pues cada vez nos estemos acercando más a esta espiritualidad más cercana a lo esotérico, el horóscopo, las cartas astrales, todas estas, la psicología más oriental, a lo mejor los constructos de creencias más orientales. Hemos hecho como una especie de un mezcladito, ¿no? Hemos ido cogiendo de aquí y de allí lo que nos interesa o lo que nos gusta y hemos generado esta espiritualidad, ¿no? Esta nueva fe que construimos a nuestra medida. Entonces, al final, mi conclusión es que no podemos vivir sin una fe. Podemos vivir, sí, probablemente, pero como generación o como sociedad, de alguna manera necesitas darle sentido al mundo, ¿no? Y desde el origen de los tiempos el ser humano lo ha hecho y de ahí nacen las grandes religiones, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues nos pasa igual. Tenemos una crisis, ¿no? De que las grandes religiones ya no responden a las preguntas que nos hacemos como generación y hemos buscado, ¿no? este tipo de espiritualidad, ¿no? Más a la carta, ¿no? Cogiendo un poquito de aquí y de allí, lo que nos interesa o lo que nos encaja. Y bueno, hay grandes movimientos, ¿no? Hacia ahí, ¿no? De dinero y de frecuencia y de cantidad de diferentes elementos en los que escoger, ¿no? Y entre ellos están los retiros psicodélicos, los retiros de plantas maestras. Digamos que tenemos también una mezcla con creencias animistas, temas de indígenas, ¿no? De otras culturas. Y aquí hay una mezcla importante de conceptos y de cosas que hay problemas también dentro de las comunidades indígenas, viendo como una apropiación cultural. Esto ya lo hemos hablado también en el podcast. Entonces hay como una mezcla ahí y un movimiento potente, ¿no? Entonces, al final, este vacío espiritual que sentimos y en esa búsqueda continua, nos podemos plantear esta potencial adicción a las experiencias psicodélicas en busca de esa espiritualidad y al final lo que estamos haciendo es tapar nuestros problemas con este tipo de espiritualidad y siempre recurriendo a ese tipo de conceptos sin haberlos interiorizado de verdad y sin tener una aplicación correcta de esto, ¿no? De todas estas cosas que aprendemos durante la experiencia psicodélica sin la correcta integración, insistimos, todos los que nos movemos en esto, pues puede pasar que te quedes en la superficie y pues sigas, no sé, mirando para otro lado. De alguna forma es mirar para otro lado, pero desde el lado espiritual, ¿no? Entonces, eso era el primer aspecto. Y el segundo aspecto que te quería comentar es que yo misma creo que lo comenté en un episodio porque sí que yo tuve mi propio bypass espiritual. Todos yo creo que lo hemos experimentado en mayor o menor grado y lo más bonito de todo es darse cuenta de que lo estás viviendo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una experiencia muy potente que hace que tú mismo cambies y que tu escala de valores también se modifique, que antiguos patrones y comportamientos que tenías desaparecen, dejan un vacío tremendo en ti, en tu personalidad, en quién eres, ¿no? Y de alguna forma no sabes hacia dónde tirar, ¿no? No sabes, tienes una idea, ¿no? Y te sientes como liberado y tal, pero no puedes construir tu nuevo yo de la noche a la mañana, ¿vale? No es viable, no es posible y eso requiere de tiempo y de mucha introspección y de mucha mucha organización mental, ¿no? Y de procesar nuevos conceptos y nuevas áreas de ti, ¿no?
Entonces, en mi caso, lo que sucedió es que, y insisto que creo que está el episodio a disposición vuestra, en el que yo tuve una crisis, ¿no? Que me afectó tremendamente el volver a exponerme un poco en público después de haber pasado todo este crecimiento personal, todas estas experiencias tan transformadoras, ¿no? Me encuentro enfrentándome al mundo y, francamente, como si fuera un bebé sin herramientas de ningún tipo, ¿no? O sea, estaba completamente indefensa, ¿no? De mi nuevo yo no tenía herramientas, ni que sí, que las tenía, las herramientas las tenía, pero no supe reaccionar frente a la realidad del mundo. Entonces, ahí es donde yo me planteaba si esa espiritualidad o ese crecimiento personal es viable, ¿no? Es correcto, pero si no sales al mundo y no lo aplicas, ¿de qué te sirve, no? Al final. Entonces, para mí creo que no entraba tampoco, creo que era un bypass espiritual, pero de manual, o sea, honestamente. Entonces, una vez lo aterrizas, una vez lo eres consciente de que estás totalmente vulnerable y estás expuesto, ¿no? Te has quedado, ¿no? con un nuevo yo que acaba de nacer prácticamente y que tienes que construir todo esto en un entorno práctico. No puede ser un entorno en el que tú estás aislado, porque entonces ¿de qué te sirve? No te ha servido de nada. Nosotros somos seres sociales, tenemos que vivir en el entorno y el entorno normalmente no es unicornios y arcoíris. El entorno tiene amenazas, tiene desafíos y tiene cosas desagradables también. Entonces hay que saber gestionar eso también. Y por eso es tan peligroso entre comillas, el bypass espiritual. No es peligroso entre comillas, porque, a ver, no es que se te vaya la vida, pero es complejo porque a lo mejor tú has avanzado muchas cosas internamente en tu nuevo yo, pero cuando te enfrentas al mundo llega el siguiente nivel del juego. Aquí tienes que poner en práctica lo que has aprendido y ir aprendiendo de si funciona o no funciona las cosas que estás aplicando. Entonces, no es que tengas... hay gente que tiene este pensamiento que una vez que ya han probado los psicodélicos y que han tenido estas experiencias trascendentes y místicas, ¿no? y espirituales, ya está el trabajo hecho. Ya está, ya se acabó, ya no hay nada más que hacer, ya estoy iluminado o iluminada y ya me he pasado el juego. Pues no, amigos, debo decirte que no sucede así y la vida continúa y la vida tiene muchas aristas y muchas facetas que nos llevan a ponernos en situaciones que o no hemos vivido anteriormente o ya las hemos vivido, pero nosotros somos diferentes en ese momento vital, por lo cual todo es nuevo, nada permanece, nada es continuo en el tiempo, es nuevo todo. Entonces vamos haciéndonos mayores, nos vamos enfrentando a diferentes etapas de la vida, a diferentes retos de la vida y claro, nosotros no somos la misma persona que éramos ayer ni somos la misma que vamos a ser mañana, por lo cual los retos siempre están ahí y los problemas seguirán viniendo y lo único que nos va a ayudar en todo esto es tener una base sólida como persona y estar en continuo crecimiento y aceptar que todo cambia y que nosotros cambiamos y que nos puede interesar cosas distintas mañana y que, o tener ideas completamente opuestas a lo que tenía hace apenas unos meses o apenas un año, ¿no? Entonces, el tema del bypass espiritual es clave que lo tengas presente que te puede pasar, porque también forma parte del enamoramiento psicológico, no, enamoramiento psicodélico. Es la cara B. Te puedes flipar tanto y estar tan flipado con el potencial que tiene o lo que ha hecho por ti, ¿no? en este tiempo, que por otro lado todo lo pasas por ahí, ¿no? Es como un embudo, ¿no? Por donde pasa todas las cosas de tu vida y no necesariamente tiene que funcionar así. La realidad es que todo es mucho más complejo y a la vez mucho más simple, pero la cuestión es que todas estas experiencias que hayas tenido te resulten útiles y las puedas integrar en tu vida como herramientas para gestionar tu vida en el mundo. No puedes quedarte aislado en una cueva. Y ese fue el dilema que tuve hace unos meses, en este año,
y que poco a poco lo he ido procesando porque, claro, he pasado por todas las fases que le pasa a todo el mundo, realmente. Yo no soy especial, nadie es especial. Es muy común que repitamos ciertos pasos, ¿no? Después de una experiencia psicodélica intensa. Por lo cual, a ver, un poquito de por favor y tranquilidad. Y aunque estés muy flipado y no pares de darle vuelta y entiendas que eres una nueva persona y que eso es maravilloso y cuando pasa es una pasada, es súper guay. A mí me pasó y yo, como siempre digo, a mí los psicodélicos me cambiaron la vida y es literal. Y claro, cuando lo digo la gente es como, anda, no seas exagerada. Digo, no, es que de verdad. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que había hecho anteriormente, las herramientas que yo ya había obtenido, digamos que alcanzaron su cenit gracias a los psicodélicos. No digo que lo que de antes no me sirviera, pero esto fue como la guinda del pastel que solucionó, que me ayudó a solucionar, no que solucionó, porque no hay que darle ese poder a una sustancia, eres tú y lo que está en tu cabeza. Entonces, los psicodélicos fueron el catalizador del cambio y ha sido liberador en muchos sentidos y a la vez es un reto continuo como persona ubicarte en tu nuevo yo sin caer en esta falsa espiritualidad, en este sistema de creencias que hace que tapes tus problemas, ¿sabes? Entonces, bypass espiritual, ya sabes la definición que la ha contado al principio, gracias a Mark por explicarla de una manera muy clara en su libro. Y bueno, creo que ahí queda recogido todo lo que quería decir. Tenemos una crisis espiritual potente como sociedad, sobre todo las generaciones que estamos ahora, pues eso, 30, 40 y los más jóvenes también, y estamos encontrando pues infinidad de posibilidades en el mercado, ¿no? para llenar ese vacío de fe y bueno, y nos dan un contexto que repetimos como la gente repite, la gente católica, los judíos, los islamistas, todo este tipo de religiones, hacemos exactamente lo mismo con nuestras vainas de otras cosas espirituales. O sea, no hay ninguna diferencia, simplemente nos construimos nuestra religión a nuestra medida y no hay nada malo en ello, pero simplemente hay que reconocer, ¿no? que no todas las respuestas están ahí, ¿no? Y que hay que hacer un trabajo interno, que esto ya lo comentamos en su día Irene y yo, que hay como una corriente, ¿no? de personas que justifican todo, ¿no? Y que en el mundo espiritual lo que hay es mucho humo también y mucha gente que está en el mundo espiritual que va dando consejos son bastante malas personas. Y no malas personas en plan de no, maté un gatito, no hablo de eso, sino de que no han hecho sus deberes realmente. O sea, están enseñando algo que ellos no se aplican. Entonces hay mucho humo ahí, ¿no? Hay una disonancia fuerte entre lo que se dice y lo que hacen, ¿no? Entonces, yo qué sé, que el espíritu crítico es muy bonito, ¿sabes? Y el trabajo interno es precioso también. Y que todos vamos avanzando y que hay diferentes estados de conciencia, diferentes niveles de conciencia, y hay personas que no están donde tú ahora mismo, o sea, no están y te miran seguramente como miran los cerdos a los aviones, como diciendo, pero bueno, a ver, ¿qué me estás contando, no? Y no pasa nada, está bien. Hemos estado todos ahí y cada uno tiene su camino y vamos aprendiendo de la mejor manera que sabemos, ¿no? Así que sepas que existe el bypass espiritual y que es muy interesante el concepto y el entender todo lo que gira alrededor y que sí, y nada, y ya sabes que me puedes encontrar en diferentes sitios si quieres contarme qué te ha parecido este episodio y si tienes otra opinión, y yo encantada de leerte. Me tienes por redes sociales, en Instagram en Mujeres Psicodélicas y en Twitter en Psicodélicas. Me niego a llamarlo X, ¿vale? Me niego. Y luego tienes mi correo electrónico, hola@mujerespsicodélicas.com. Y bueno, y que sabes que hay un grupo de Telegram donde está la familia de Mujeres Psicodélicas ahí al completo, que te estamos esperando, que estaremos encantadas y encantados de recibirte.
entra, porque las conversaciones son maravillosas, aprende todos los días un poquito. Últimamente ha entrado gente muy chula al grupo, me refiero como muy participativa y con muchas ganas de compartir. Así que únete a la conversación, que creo que puedes aprender mucho. Y luego recuerda que compartir es vivir. Y que si crees que hay alguien que le puede servir este episodio, por favor compártelo y dale a seguir al podcast para que te enteres de todos los nuevos episodios cada semana y no tenga que recordártelo yo. Ya se acuerda solo Spotify o cualquier plataforma y te lo recuerda. Así que también es muy importante que sepas que estos temas todavía siguen siendo un poquito tabú y que la ley sigue yendo mucho más lenta que el camino que va la sociedad. Entonces, como esto es un poquito delicado, te recomiendo que escuches el disclaimer legal que hay siempre al final de todos los episodios y que lo entiendas muy bien, porque no quisiera que tuviera ninguna confusión en tu mente que me pueda causar cualquier problema. Así que escúchalo atentamente y te invito a que escuches el siguiente episodio, que ya sabes que toda la semana, salvo eventualidades, hay un nuevo episodio cortito al pie sobre estos temas maravillosos de los que me encanta hablar. Así que nada, un besito muy grande, disfruta de tu vida y de tu día y vibra alto, que ya sabes cómo va el tema de vibrar alto, que eso nos amplía la realidad muchísimo. Disfruta y un abracito. ¡Chao! Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.